Hola, mi nombre es Bautista Castillo y en el programa de hoy tenemos a un invitado especial que hace años que está en la iglesia con nosotros. Esto es Yo Decido con Eduardo Farías. Hola Edu, ¿cómo estás? Bien, Buenas tardes. acá estamos. Bueno, hoy te tocó de invitado a vos para que te puedan conocer un poco más de tu vida, de tu historia. Contanos, Edu, un poco de cómo fue tus primeros años en la vida cristiana, cómo fue ese comienzo en el camino de la fe, cómo conociste a Dios. Y bueno, mira, mi comienzo con las cosas de Dios fue una invitación, ¿no? Una invitación que me hicieron y esta invitación fue a través, a través de un asado, de esa manera, ¿no? Y, y bueno, llegué a ese lugar donde era, ni sabía lo que era, pero después sí fui entendiendo lo que era, ¿no? Porque más te digo, mira, estaban construyendo una base, ¿no? Una base que más o menos como esta iglesia. Así que ni sabía, yo digo, irán a hacer un galpón. Era mi forma de ver las cosas, ¿no? Pero no, después sí, después fui entendiendo más, ¿no? Qué lugar era ese. Pero te cuento algo que también en ese momento pasó en mi vida, ¿no? Algo que no había contado, de que cuando estábamos ahí, ¿no? Que estaban preparando todo, estos amigos fueron y se acercaron, nos acercamos al lugar donde estábamos, porque estaban haciendo fuegos, ¿eh? Entonces fuimos y nos sentamos debajo de unas plantas. Y uno de ellos dice, uy, ahí viene el pastor, dice. Para mí, decir un pastor, viste, era una cosa extraña. Como si un pastor que cuida animales o que cuida ovejas, ¿no? Y mirá lo que me pasó, mirá lo que me sucedió. Mientras vinieron, bajó el pastor, bajaron los hijos y traían una guitarra. Y se pusieron a hacer alabanza, a cantar, ¿viste? Y mientras estaba escuchando yo y esas alabanzas que hacía, ¿no? Te digo que me estaba quebrantando, se me caían las lágrimas, ¿no? Y mirá mi pensamiento sin saber lo que es Dios en la vida de uno, ¿no? Y yo pensaba para mí, pensaba, uy, decía yo, se me están cayendo las lágrimas, estoy llorando. Me van a ver y se van a reír, ¿viste? ¿No? Porque estoy así. No, vos sabés que sucedió, se alegraban más de cómo Dios, a través de esa alabanza, estaba tocando mi vida, mi corazón, sin conocerlo, ¿no? Porque es así. Y te digo, de esa manera fui entrando en las cosas y entendí a dónde iba y a dónde había ido, ¿viste? Y cuando se terminó eso y terminó la fiesta que había, entramos todos al lugar donde hacían las reuniones. Y ahí empecé a escuchar las alabanzas, a escuchar la predicación del pastor y todas esas cosas. Entonces iba, como diríamos, tocando mi vida, tocando mi corazón, todas las cosas que hablaba, porque nunca había escuchado hablar a un pastor, ¿no? Para mí era una cosa nueva, ¿viste?
Entonces digo yo, bueno, ¿qué va a hacer? Y te digo, después cuando terminó la reunión, el pastor vendía unas Biblias y me compré una Biblia. Y al comprar esa Biblia aprendí verdaderamente lo que Dios era en nosotros, o lo que Dios quiere para la vida, ¿no?, de las personas que no conocen a Dios. Y ahí empecé a conocer de esa forma a Dios. No me lo presentaron, no sabía que Dios me salvaba, que Dios me hacía una nueva vida, ¿no? Y empecé a entender todas esas cosas, pero ¿cómo? Leyendo la palabra de Dios, que era la que me llegaba, la que me tocaba, ¿no? Fue poco usual a lo que uno acostumbra que Claro, alguien te presenta a Dios por ahí en la calle, en una iglesia, un amigo. Vos fuiste como medio engañado ahí a ese asado, que era una claro, iglesia. claro, Y bueno, el Espíritu Santo obró a través de la alabanza. claro. Y bueno, a partir de ahí vos mismo, porque sin congregarte nada, empezaste a leer la Biblia y a conocer más Es el que yo camino no de la sabía fe. lo que me estaba pasando. Claro, por eso. Pero bueno, Claro, es que es así, sí, y sí. te empezaste a congregar. Sí, Todo junto pasó. sí, todo, Todo de todo, golpe. Pero todo. bueno, eso es lo bueno. Contanos un poco, Edu, entonces, ¿cómo la pasaste en pandemia? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Qué hiciste? ¿Qué dejaste de hacer por ahí? Y bueno, en el tiempo de pandemia, de estos 2 años, y no te digo que la pasé mal, sino yo para mí la pasé bien, porque estos 2 años la pasé sirviendo a Dios, ¿no? Hablando de Dios, compartiendo las cosas de Dios, enseñando las cosas de Dios. Para mí fue como un tiempo común, no un tiempo de lo que pasó con esta pandemia, ¿no? Pero también al ver la gente que se enfermaba, los hermanos que se enfermaban y todas esas cosas, ¿no? Entonces, como decir, empecé ya a verla o a comprender un poquito más de lo que era esta enfermedad, ¿no? Pero de ahí en más, siempre haciendo cosas para Dios. Aún así, Dios siempre nos dio esa paz, esa tranquilidad de confiar en Él, ¿no? Que nos guarda y nos protege y bueno, todo está en sus planes. Sí. Este, mm, Hablando del mundo, de esto de la pandemia y demás, yo tengo el texto que habías escogido, que lo vamos a compartir, que dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto está en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Bueno, este es un texto que para lo que fue la pandemia es esto, ¿no? El que está en la voluntad de Dios y no en el mundo, porque el mundo pasa, la vida de uno pasa, Claro, permanecemos, tenemos esa vida eterna, eh, que es a donde la importancia donde nos tenemos que enfocar. claro. Edu, contanos, vos seguiste también con la radio, si querés contarnos un poco de esa experiencia que te No, pasó. mira, con la radio comenzamos a hacer radio. Yo nunca sabía cómo era hacer radio. Sabía lo que era una radio por dentro, pero no sabía cómo era, qué es lo que ibas a hacer, cómo te ibas a desenvolver, ¿no? Y esta hermana me dijo, mi hermana Claudia Granado, Edu, vamos a hacer radio, me dijo. Bueno, vamos, le dije, hacemos. Y empezamos a hacer radio. Y empezamos a hacer radio también en el tiempo antes de la pandemia, ¿no? Pero después seguimos haciendo radio en la pandemia. Y te cuento, mirá, habíamos dejado un tiempo de hacer por esta pandemia que había venido. ¿Pero por qué? Porque nos llevábamos de los consejos de lo que los pastores nos decían, ¿no? Cuídense, no salgan,
tomen todas las cosas que nos dicen. Entonces dejamos un tiempo, pero no fue mucho. Habremos dejado un mes. Y vos sabés que la dueña de la radio nos llama, Nelly Riquelme, y me manda un mensaje, Edu, me dice, ¿qué pasa? ¿Van a seguir haciendo radio? No sé, le digo, porque Claudia no me ha dicho nada por el temor de todas estas cosas que pasan. No, porque me preguntan, me llaman, dice, al celular y gente que me conoce, dice, gente, me dijo así, mira, gente chamamecera, dice, ¿viste? Claro, porque es una radio secular, no es una radio cristiana. Y la gente escucha la radio esta secular así. Porque me dicen, y los hermanos que estaban, que compartían cosas de Dios, ¿qué pasó? Entonces, a través de eso, volvimos otra vez a hacer radio. Y hasta ahora estoy haciendo radio. No tengo a mi compañera, estoy haciéndolo solo, a veces me visitan, pero sigo, ¿viste? Sigo. Bueno, Edu, contame cómo fueron tus años que no conociste a Cristo, porque vos lo decidiste estar en el camino de la fe de grande. ¿Cómo fueron esos años en los que no conocías a Dios? No, yo cuando no conocí a Dios, no voy a decir, fue una vida como otras personas, ¿no? Para mí, qué sé yo, era una vida que conocía las cosas del mundo nada más, pero no conocía las cosas de Dios y de lo que Dios hace en nuestra vida, ¿no es cierto? Por eso, cuando fui comprendiendo eso, a través de esta invitación que me habían hecho, entonces empecé a entender lo que Dios quería de nosotros, ¿no? Que las cosas que hacían el mundo o cosas malas, ¿no? Para Dios no eran agradables. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque leí mucho de las cartas de Pablo y de lo que Pablo era antes, ¿no? Y de lo que Pablo fue después cuando conoció a Cristo. No te digo que me pasó lo mismo que a él, pero entendí que el estar apartado de Dios y no tener a Dios en tu corazón y hacer otras cosas, para Dios era pecado. Pero ya después, cuando empecé a conocer a Dios a través de la lectura de la Biblia, entendí lo que Dios era y lo que Dios es en mi vida y sigue siendo en mi vida, ¿no? Porque es así. Bien. Bueno, Edu, para ir terminando, me has contado y sabemos de la iglesia que has hecho misiones, viajes misioneros a otros países, así que ahora, después de un pequeño corte, nos vas a contar una experiencia que tuviste con unos chicos en un campamento. Así que bueno, lo importante, como siempre digo, que no es la vida de un día para el otro como Pablo, ¿no? No. Sino lo importante es conocer a Cristo y a partir de ahí arrancar un nuevo camino, ¿no? Claro. Por ahí tu vida fue tranquila en el sentido de que no tenías peligro en tu vida, en tu salud y demás. No. Que no andabas en drogas o en otra situación, pero Dios te ha usado, y entre otras cosas para las misiones y a la radio y demás, te ha usado para acercar el nombre de Jesús a otras vidas y que lo puedan conocer. Lo contrario a vos, que vos lo conociste por tu cuenta solo, Claro. porque no hubo alguien que te lo presente. Pero bueno, Dios obra de esa forma. Bueno, Edu, te despido entonces, gracias por la charla y nos vemos en el próximo programa de Yo Decido. Muchas gracias. Cosas que hemos estado grabando acá con mi amigo Bausti y quiero contarle mi experiencia, una experiencia mía que tuve en Paraguay cuando fuimos de misionero con la iglesia. Y lo que quiero compartir con ustedes es que cuando vinieron la gente o los pastores a buscar a los hermanos que iban a misionar ahí en ese lugar,
Y yo era el último que me quedaba. Y pensaba para mí, yo digo, uy, no me vienen a buscar, no sé qué estará pasando. Y por ahí a lo último, cuando pasó todo esto, ¿no? Escucho que me llaman y me paro y venía un hermano a buscarme. Y me llevó a una iglesia, ahí mismo en Paraguay, ¿no? Una iglesia donde fui a congregarme, donde fui a conocer, ¿no es cierto?, la iglesia y a conocer qué es lo que ellos hacían, ¿no? Y cuando llegué ahí, me presentaron a la pastora, me dieron el lugar donde iba a vivir, a estar ese tiempo ahí. Y justo fui a un lugar donde había 3 pastores brasileros. Así que me presenté ahí con ellos y todo. Y después me presentaron la iglesia y lo que era la iglesia, ¿no? Y me presentaron que tenían como un campamento para jóvenes, ¿no es cierto? Y yo digo, bueno, ¿cómo será? Entonces, es como yo decía, mientras estaba esperando que no me venían a buscar, yo digo, bueno, Señor, ¿dónde me va a llevar el Señor, no? Así que fue a un lugar y donde me llevó el Señor, fue a conocer a chicos jóvenes. Pero jóvenes, ¿sabes por qué? Que estaban en la droga. Y mirá vos cómo es Dios, ¿no? Que me llevó a ese lugar para comprender la vida de cada uno de estos jóvenes que estaban en el alcohol, que se drogaban, jóvenes que robaban, jóvenes que estaban presos por la droga, ¿no es cierto? Y para mí fue una experiencia grande, ¿por qué? Porque aprendí a través de esas personas, de esos chicos, ¿no?, cómo es Dios y cómo es Dios en la vida de una persona de esta. Y vos sabés que me contaba la pastora Cristina, ¿no?, que esos chicos estaban ahí 3 meses. Ellos le daban un tiempo de 3 meses, ¿no? No le daba medicamento, no le daba pastillas, no le daba nada. ¿Sabés cuál era el remedio que tenía ella para esa curación de estos jóvenes drogaditos? Era la oración, el ayuno y el leer la palabra. Ese era el medicamento que la pastora tenía para estos jóvenes. Jóvenes que eran jóvenes que habían tenido montones de cosas, jóvenes que estaban presos. Y si vos escuchabas los testimonios que ellos contaban, wow, decía, ¿no? ¡Qué tremendo! Y mirá, yo digo y le decía a Dios, Señor, gracias por haberme traído a mí en este lugar, para hacerme ver a estos jóvenes que no tenían a Dios, estos jóvenes que estaban en el mundo, llenos de vicio. ¿Y de dónde los sacaste tú? Así le decía a Dios, ¿no? Y Él me llevó a ese lugar, mirá, sin saber, ¿no es cierto?, yo a dónde iba, pero fui a un lugar donde Dios me mostró el poder que hay en Dios cuando alguien confía en Dios, cuando alguien cree en Dios, cuando un joven de estos jóvenes de hoy en día que están perdidos, ¿no?, y que conocen a Dios, cómo los cambia. Pero cómo los cambia al conocerlo. ¿Y sabes qué? Al leer su palabra, a orar y ayunar. Eso es lo que Dios cambió con la vida de estos jóvenes. Mirá, yo te dejo esto en tu vida, te dejo esto en tu corazón. A lo mejor cuando vos veas este video y lo escuches, y si estás en una situación así de esta, busca a Dios. Busca a Dios, que es el único que te puede sacar de todas estas cosas, ¿sí? El único, no hay otro.
no hay otro Dios. El único es este Dios que nosotros conocemos, que un día nos sacó del mundo donde nosotros estábamos. Esto es lo que quiero dejarte para vos, lo que quiero dejarte para tu vida. Y bueno, que te haya sido de bendición.